Hola, ¿cómo estás? Bueno, seguimos hoy con un tema muy especial que tiene que ver con el proceso de cuidar y lo importante que es este proceso en la vida de muchas personas, tanto como las personas a las que cuidan. Y este proceso tiene que ver, algo que hay que destacar, yo creo, es el tema de los derechos. Un poco en diferentes conversaciones que he podido tener con personas cuidadoras, parece que esto de los derechos no entra mucho, como que no existen o como que no se pueden tomar. Es como que esto de cuidar es como muy automático, ¿no? Entonces la persona cuidadora entra en este movimiento de tengo que hacer las cosas de esta manera, voy a quitarme cosas de mi vida para poder hacer, cuidar, etcétera. Y muchas veces es verdad que los requerimientos de la situación pueden llevarnos a bueno, a esa manera de hacer más que otra cosa. Pero claro, es importante como tener en cuenta que si podemos traer estos derechos a la situación o a la relación de cuidar o de cuidado, pues esto puede permitirnos incorporar y permitirnos acrecentar otras experiencias que pueden facilitar incluso el proceso de cuidar y que además pueden ser beneficiosas tanto para la persona que cuida como para la persona cuidada. Pero claro, traer los derechos o hacerlos visibles o hacerlos presentes, pues también es una cuestión de alguna manera política. Es de política a nivel local, quiero decir propio, familiar, cercano, y también a nivel ya más social, ¿no? Es decir, en esa relación de que esos derechos puedan ser por ley de alguna manera, pues considerados, tenidos en cuenta, puestos al servicio también de los cuidadores, ¿no? De las personas que cuidan y también en relación al paciente. Cumplir estos derechos, quizás los que vamos a comentar hoy o me gustaría tratar, ¿no? Brevemente en este espacio, pues pueden suponer un movimiento, porque si no los hemos ejercido antes, pues también van a tener un efecto, ¿no? En la vida propia y en la vida de las personas a las que cuidamos y de las personas de alrededor. Pero sí es verdad que si lo hacemos, pues en principio lo que se busca es de que haya un beneficio para ambas partes. Y eso es clave y fundamental. Hacerse con estos derechos implica también conocerlos, implica también saberse que esos derechos pueden eh, ponerse al servicio de la relación de cuidado y además implica también un movimiento de reflexión, de consideración, de preguntarse y de ir incorporando. A veces a lo bestia, a lo bruto, como se suele decir, y otras veces de una manera más pausada, como sembrando esta posibilidad. Pero una muy buena siembra o comienzo de siembra tiene que ver con conocer los derechos y poder ejercerlos. Hoy os traigo 5 y estos derechos son muy sencillos. Os voy a ir comentando, compartiendo con vosotros, con vosotras y me gustaría también que os preguntaseis si este derecho, dentro del espacio de cuidado en el que estáis y de esta relación de como cuidadores o cuidadoras, pues los lleváis a la práctica, los ejercéis, los hacéis visibles de alguna manera. ¿Sí? Comienzo por el primero. Es el derecho a experimentar sentimientos negativos por ver al enfermo o estar perdiendo a un ser querido. ¡Wow! Qué importante esto, ¿no? Es decir, este momento en el que estamos haciendo la expresión de esos sentimientos negativos y saberse en el derecho a experimentarlos, ¿no? Saberse en el derecho a sentirlos. Estoy viendo a un ser querido o a una persona a la que estoy cuidando, incluso a nivel profesional, y siento también diferentes emociones difíciles, duras, pues, tristeza, enfado, preocupación, angustia, ¿no? Puedo estar sintiendo ansiedad por esta situación que está viviendo la persona enferma y la persona que quizás a la que estoy perdiendo, porque pueden entrar dentro de lo que son el final de la vida o estar acompañando a alguien al final de la vida o cuidando de alguien. Entonces, el derecho a experimentar esto es muy importante. Como cuidador no somos inmunes, ¿no? Personas cuidadoras no somos inmunes al sentir, a las dificultades, a estos sentimientos que llamamos negativos o duros o difíciles. No somos ajenos al sufrimiento que está pasando a la persona a la que cuidas o cuido. Por eso es tan importante saberse en este derecho de experimentar esto.
Quizás estas emociones, estos sentimientos, a veces pueden ser compartidos con la persona que estamos cuidando, ¿sí? Pero muchas veces también la invitación es a poder buscar un espacio para poder expresar esos sentimientos difíciles o duros que estás viviendo, que estás experimentando, y sabiéndote que en ese espacio, con esa persona o personas con las que puedas compartir, pues van a acoger esto que tú estás viviendo. Sí, que no lo van a dejar a un lado, que no te van a decir que te lo quites de la cabeza, etcétera. Porque a veces en esto de cuidar, pues se sienten cosas difíciles, como por ejemplo me viene, ¿no?, el sentimiento de culpa, de estar haciéndolo bien, de estar haciéndolo mal. Y esto, cuando se comparte de alguna manera, se expresa, se siente uno con el derecho o una con el derecho de experimentarlo y de poder compartirlo, pues se genera una vuelta o se puede generar una vuelta de tuerca a ese sentir y además facilitar que esa relación pueda continuar. Seguimos con otro derecho que a mi entender es también clave y fundamental a la hora de cuidar, que es el derecho a aprender y adquirir destrezas para cuidar. Con una buena información sobre la persona enferma, sobre la enfermedad y al disponer del tiempo necesario para ello. Es decir, no quedarnos con la idea de que sabemos todo lo que tenemos que hacer y que no vamos a poder incorporar ninguna destreza o habilidad más a la hora de cuidar. Precisamente la investigación demuestra que una persona buena cuidadora lo que hacen es formarse y prepararse en la medida de lo posible y darse margen de maniobra para poder aprender e incorporar esas habilidades en el cuidado. Si dentro de mis habilidades de cuidado no está el conocimiento sobre las pautas de alimentación para una persona con una enfermedad determinada, es importante que aprenda esas pautas, que aprenda cómo hacerlo bien, los errores que se pueden cometer, para poder evitar precisamente esos fallos, esos errores y generar un daño que igual no es necesario. También estas habilidades tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con la forma de relacionarme con las diferentes situaciones que vivo. Desde lo más básico, también incluso en lo físico, como puede ser un elemento de movilización, ¿no?, de cómo levantar a la persona que está en la cama, de cómo ayudarle para que se pueda mover de una manera determinada, a elementos tan importantes como son la manera de entretenimiento o el ocio, ¿no?, a poder desarrollar esas habilidades y a poder hacer. Entonces, es muy importante que como cuidador, cuidadora, como persona que cuida, te sepas en este derecho y hagas visible y patente este derecho de que poder aprender y adquirir las habilidades que sean necesarias, ajustadas quizás a la experiencia actual de cuidado, ¿no?, que estás teniendo o a esa previsión de habilidades y destrezas que puedas necesitar para otras personas. Esto va a facilitar mucho la relación con la persona que acompañas y además va a ser muy beneficioso para ambos porque vas a evitar muchos daños innecesarios para ti mismo y para la otra persona y además vas a fomentar seguramente esa forma de cuidar, de estar, de relacionarte, ¿sí? No perderte esto, ¿sí? Otro derecho que considero también como muy importante es el derecho a admitir y expresar los sentimientos. Como decíamos al principio, vamos a experimentar sentimientos negativos y también positivos. También van a estar estos sentimientos. Entonces, este derecho a admitir y a expresar, ¿sí? Es decir, ¿cómo puedo yo compartir que siento preocupación y a la vez cómo puedo compartir también que siento esperanza o que siento alegría o que siento tranquilidad por lo que estoy haciendo, por cómo estoy cuidando? Pues poder expresar ambos en un espacio de alguna manera seguro, que pueda ser escuchado, atendido, acompañado en eso que expresas, va a facilitar esa expresión y seguramente va a facilitar en la relación con la persona que cuidas que esa comunicación se pueda dar, lo que te preocupa, lo que no, no sin ánimo, ¿no?, mayormente sin ánimo de echar leña al fuego, ¿no?, es decir, de fastidiar la situación o de empeorar la situación. Al contrario, con ese ánimo de poder compartir ambas emociones. Como decíamos al principio, no somos ajenos a lo que está pasando a la persona, no somos ajenos a lo que está viviendo, pero sí podemos como poder traer a esa persona lo que puede estar necesitando en cuanto a los sentimientos. Y si yo soy capaz de expresar como cuidador, cuidadora, persona que cuida eso que estoy sintiendo en un sentido o en otro, ¿sí?, eso va a facilitar que esa relación fluya también y sea importante. Y saber tener este derecho de expresar muchas veces no se da, precisamente porque estamos en ese rollo
lío, película, de que si lo expreso, de que me siento mal o que me siento bien, me van a dar pal pelo, me van a cortar, me van a limitar, me van a cerrar la puerta a ese poder compartir, ¿no? Esto, no digas eso, o olvídate de eso, o no lo pienses así, o no lo sientas así, sería la traducción, ¿no? Entonces, es importante saberte en este derecho y en ese derecho de poder poner palabras a lo que sientes en el cuidar y en la relación, en ese cuidado, porque eso va a facilitar mucho precisamente ese encuentro con la persona que cuidas. Esto, bueno, pues lo une a otro de los derechos que yo creo que es clave, que es el derecho a decir no a esas demandas que son muy excesivas, que son inapropiadas o incluso poco realistas. Las personas a las que puedes estar cuidando, cuidamos, pueden estar pidiendo muchas cosas. Igual esas cosas son un poco excesivas o inapropiadas o realmente son poco realistas. Pues poder llevarme al pueblo, poder hacer no sé, comer ciertas cosas y tal, ¿no? Y entonces, estos son pequeños ejemplos, pero hay muchas situaciones que seguramente como cuidador, cuidadora, estás viviendo en las que sería importante que pudieras conectar con este derecho a decir no, porque eso va a facilitar también, ¿no? Poder cuidar a la persona y poder cuidarte a ti no solo en la relación con la persona que cuida, sino también en relación a otros elementos del cuidado, como pueden ser otros familiares que dicen, pues bueno, que, por ejemplo, esta situación, ¿no? De que si estás de vacaciones, pues tienes que invertir todas las vacaciones en cuidar, cuando igual el descanso es importante y el poder tener este derecho a decir que no, pues sea un elemento que te ayude precisamente a... Esto es algo que igual es excesivo, poder estar todos los días de vacaciones cuidando de alguien cuando hay otras posibilidades de cuidado o de que otras personas puedan cuidar o que se pueda repartir ese cuidado. Entonces, tener en cuenta que este no va solo, ¿no? Entonces, precisamente a la persona o al paciente, ¿no? Digamos, a la persona que cuidas, sino también a otros elementos que están alrededor y que implican, ¿no? El hecho de no, bueno, pues de no sentirse en esa posición de poder decir que no. Y eso es muy importante. Sobre todo, como poder identificar qué es lo excesivo, lo inapropiado, lo que es poco realista. ¿Sí? La propuesta es que hagas también una reflexión sobre eso y que puedas ver que ese tipo de demandas o ese tipo de peticiones se pueden ver desde cierta óptica que permita precisamente parar ese no. Muchas veces en la continuidad del cuidado eso es como muy complicado porque dices, vale, llevo ya mucho tiempo diciendo que sí a esto. Pero hay personas, ¿no? Que he podido acompañar, por ejemplo, cuidadores, cuidadoras que han podido decir después de años ese no. Y eso ha supuesto un movimiento, evidentemente, en la relación del cuidado, pero a la vez ha supuesto un beneficio. Y ese beneficio ha sido para ambas partes, precisamente por la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. A veces en esta dinámica o en esta continuidad es como que no se ve eso. Por eso, saber tener derecho de decir no y poder identificar cómo son esas demandas te puede servir y te puede ayudar. Y quizás un último derecho que me gustaría traer a esta conversación o a esta exposición es precisamente el derecho a ser visible y a sentirse apoyado o apoyada en lo que estás viviendo, en el cuidar. Como cuidadores, cuidadoras, parece que socialmente es algo incluso como una actividad, ¿no? Pone un poco en el discurso social de que es una actividad que, venga, pues la haces y ya está, o eres hijo, eres hermano, eres padre, madre, y hay ese acto de cuidar que viene como por defecto, ¿no? Pero el cuidar es una elección y precisamente ese cuidar trae, aunque se viva muchas veces como una obligatoriedad, invitaciones a poder verlo como una elección y a elegir este cuidado dándose visibilidad y sintiéndose apoyo, ¿no? Tienes derecho a, digamos, a ser visible como cuidador, cuidadora, persona que cuida y además a ser apoyado o apoyada en este momento. Y eso también implica que puedas ejercer el resto de derechos o todos los derechos. Los derechos son diferentes, hay varios, hay más que estos 5 o que estos elementos que yo te acabo de compartir. Y además es una lista que quizás no debiera de estar cerrada. No son 10 derechos o 15 derechos y ya está, sino que también
estos derechos tienen que ver con la individualidad, tienen que ver con la particularidad de la situación que estás viviendo. Y quizás incorporar estos derechos o a esa lista de derechos, poder incorporar los que tú necesitas, los que son importantes para esa relación de cuidado en la que te encuentras. Por eso la invitación a la reflexión de qué demás derechos, ¿no?, serían los que tú incluirías en esta lista. Yo te he traído 5, pero sí como que puedas ver que hay más en este sentido, ¿sí? Suscríbete en mi canal principalmente para que puedas seguir viendo vídeos reflexionando sobre la enfermedad crónica, sobre el hecho de cuidar y sobre esta relación principalmente con los derechos de las personas cuidadoras, y hablaremos en próximas ocasiones sobre otros derechos para los cuidadores, los pacientes, las personas acompañadas. Gracias. Nos vemos en la próxima.